Bueno, hola chicos, hoy vamos a ver el último tema que es teórico sobre consumo intertemporal, ¿sí? Es solo teórico, no va a haber ejercicios. Es una aplicación, ¿sí? de la teoría del consumidor, pero vista cuando nosotros en lugar de elegir cestas de consumos, por ejemplo, alimentos y vestimentas, elegimos entre consumo hoy y consumo mañana. ¿Sí? Lo que yo voy a elegir es cuánto de mi ingreso voy a destinar al consumo de hoy y cuánto de mi ingreso voy a destinar al consumo de mañana. Entonces, las cestas de consumo, en vez de estar dada por X1 y por X2, vamos a decir que ese X1 es el consumo hoy y ese X2 es el consumo mañana. Entonces, les voy a compartir el PowerPoint. Y vamos a empezar con el tema. Cuando esto se presente como diapositiva. Ahí. Bueno, ahí está. Ahí está. El consumo intertemporal es el capítulo número 10 de Varian, que es el último tema, como les decía, teórico de la teoría del consumidor. Entonces, la cuestión o el objetivo central de la elección intertemporal es cómo un consumidor determina las cantidades que va a consumir hoy, ¿sí? Y las cantidades que va a consumir mañana, teniendo en cuenta que con el ingreso de hoy, él puede decidir ahorrar para consumir en el futuro o puede eventualmente consumir más hoy de lo que le da su ingreso y pedir un préstamo. Como siempre yo les digo, en la teoría, la teoría neoclásica, todo se resume en un problema de optimización, ¿no? Entonces, hay una función utilidad que es las preferencias del consumo, las preferencias del individuo por consumir hoy o por consumir en el futuro, que eso tiene que ver con lo que se llama la paciencia del consumidor, ¿no? Para gastar todo su ingreso hoy consumiendo o para guardar y consumir en el futuro, y la restricción presupuestaria. En este caso, la restricción presupuestaria va a depender de 4 variables. Yo voy a tener un ingreso hoy, voy a tener un ingreso en el futuro y voy a tener un precio hoy, que se lo puede entender como el precio de una canasta de bienes, y voy a tener el precio del futuro, de los bienes futuros. Entonces, ¿cómo armo la restricción presupuestaria? ¿No? Vamos a poner en el eje de las X, de las Y, el consumo futuro y en el eje de las X, el consumo de hoy. ¿Sí? Entonces, yo parto de una situación inicial, ¿sí? Donde tengo un determinado nivel de ingreso, suponiendo que lo consumo todo hoy, y tengo hoy gano tanto y me lo consumo todo hoy. Mañana hagamos no tanto y me lo consumo todo mañana. A partir de ese punto, yo puedo decidir ir trasladando ingresos de hoy a mañana, lo que va a ir reduciendo mi consumo hoy, y lo que me va a ir permitiendo aumentar mi ingreso en el futuro, al punto tal que yo puedo decidir no usar nada de mi ingreso hoy y destinarlo todo para el consumo de mañana. ¿Sí? Por lo tanto, acá, ¿qué pasa cuando el consumidor no consume todo su ingreso hoy? Y bueno, si el consumidor no consume todo su ingreso hoy, algo puede hacer con ese ingreso, que es, por ejemplo, prestarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa si el consumidor es un prestamista. O sea, si el consumidor decide no utilizar todo el ingreso que obtiene hoy de su trabajo o de lo que fuera y lo decide ahorrar, prestar dinero y decir, bueno, presto dinero hoy
Y en mañana, cuando reciba ese dinero, yo puedo consumir más mañana, porque voy a tener mi ingreso de mañana más mi ingreso de hoy. Entonces, lo que yo no consuma de mi ingreso hoy es ahorro, ¿sí? Es lo que yo no destino a consumir hoy, lo ahorro y lo presto a otro consumidor. Por ser prestamista, claramente voy a cobrar una tasa de interés, ¿sí? Porque yo estoy dando mi dinero, estoy dejando de consumir hoy, ¿sí? Entonces voy a cobrar una tasa de interés por el servicio que le presto al quien recibe el ingreso. Entonces, ¿cuál va a ser mi consumo máximo del futuro? Va a ser mi ingreso del futuro más lo que yo haya ahorrado, más lo que yo haya ahorrado por la tasa de interés, ¿sí? Porque yo se supone que le cobro una tasa de interés cuando presto. Es decir, va a ser, mi consumo futuro va a ser mi ingreso futuro más mi ingreso de hoy menos mi consumo de hoy, que es trasladar el consumo al futuro, más la tasa de interés por mi ingreso de hoy menos mi consumo de hoy, ¿sí? Que es el interés que gano por el ingreso que no estoy consumiendo hoy. Yo esto lo puedo reexpresar y me queda que mi consumo final va a ser mi ingreso final más 1 más R, porque saco factor común, por M de mi ingreso de hoy menos mi consumo de hoy, menos lo que estoy ahorrando. Ahora, si hay alguien que presta, claramente hay alguien que recibe ese dinero. A ese que recibe el dinero lo vamos a llamar prestatario. Entonces el consumidor va a decidir en este caso traer ingreso futuro para consumir hoy. ¿Cómo hace para traer ingreso futuro para consumir hoy? Pide un préstamo. Entonces, ¿qué va a pasar? El ingreso de hoy menos lo que consume hoy va a ser menor a cero, porque mi ingreso de hoy no me alcanza para consumir todo lo que yo quiero consumir hoy. Entonces va a ser menor a cero. ¿Sí? Cuando pido un préstamo, claramente, siempre que pedimos un préstamo, vamos a tener que pagar una tasa de interés, ¿sí? Entonces, como yo voy a pedir una tasa de interés, ¿eso qué va a pasar? Bueno, yo en el futuro no solo voy a tener que devolver el ingreso que me prestaron, sino que también voy a tener que devolver la tasa de interés, el costo que tiene ese ingreso en el futuro. Entonces, fíjense, mi consumo futuro va a estar dado por lo que yo consuma en el futuro menos lo que yo haya pedido de préstamo, que es el consumo de hoy, menos lo que yo tengo hoy para gastar, esto es el gasto extra que yo obtuve, ¿sí? Que es el ingreso que yo voy a tener que pagar en el futuro con el ingreso futuro que yo obtenga, menos lo que tenga que pagar de la tasa de interés por este préstamo. ¿Sí? Si yo saco factor común y expreso esto de otra manera, ¿sí? Poniendo M menos CH, o sea, M de hoy, ingreso de hoy menos el consumo de hoy, yo voy a tener que el consumo final, o el consumo de mañana, futuro, va a ser igual a mi ingreso futuro más, en este caso sería menos 1 menos 1 más R. ¿Sí? Menos 1 más R. Pero yo puedo, esto que está acá, ¿qué me quedaría? CH menos MH, que lo puedo dar vuelta, y me quedaría más, porque esto lo doy vuelta, lo multiplico por el menos y me quedaría más. Pero ¿qué va a pasar? MH menos CH me va a dar menor a 0, porque mi ingreso de hoy va a ser menor a mi consumo de hoy. Entonces acá me quedaría en negativo. ¿Sí? Esto que está acá es mi consumo futuro, mi ingreso futuro más la tasa de interés que yo voy a pagar por lo que yo estoy consumiendo, por el ingreso o por el consumo adicional que implicó un pedido de préstamo que en este caso es negativo. Por lo tanto, al ser esto negativo, todo esto va a ser negativo y va a reducir mi ingreso futuro y por lo tanto voy a poder consumir menos en el futuro.
Entonces, de una u otra manera, mi restricción presupuestaria queda expresada de esta manera. Mi consumo futuro va a ser igual a mi ingreso futuro más la tasa de interés por la diferencia que haya entre el ingreso de hoy y el consumo de hoy. El ingreso de hoy y el consumo de hoy va a tener dos signos. ¿Va a ser positivo? Sí que si mi ingreso de hoy es más grande a mi consumo de hoy. Quiere decir que yo qué estoy haciendo, prestando dinero y al ser positivo, mi consumo futuro, ¿sí? Se va a ver beneficiado por mi ingreso futuro más un plus de mi ingreso de hoy llevado a mañana. Si mi ingreso de hoy menos mi consumo de hoy es negativo, ¿por qué? Porque yo estoy consumiendo más hoy de lo que me está ingresando, yo pedí dinero prestado. Entonces el consumidor es un prestatario y voy a disponer menos ingreso en el futuro para consumir. Yo quiero reexpresar esta ecuación presupuestaria de una manera particular para ver dos cuestiones. Partimos desde acá, desde lo que teníamos recién, ¿sí? El consumo futuro era igual a mi ingreso futuro más 1 más R, la tasa de interés, por lo que yo llegara a dar por a prestar o a recibir prestado. Si yo distribuyo esto que está acá, me quedaría que mi ingreso futuro más 1 más R por MH, mi ingreso de hoy, menos 1 más R por el consumo de hoy. Yo voy a reexpresar el consumo de un lado, esto lo voy a llevar para este lado, y el ingreso lo voy a dejar del otro lado. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener el valor futuro del consumo y de la renta. Porque estoy diciendo que mi consumo mañana va más el consumo de hoy multiplicado por la tasa de interés me va a dar todo lo que yo puedo consumir mañana, porque mañana voy a poder consumir lo que yo efectivamente consuma más lo que yo haya podido adquirir extra de ingreso que voy a destinar a mi consumo mañana. ¿Cómo se ve eso en nivel de ingresos? Es mi ingreso futuro más la tasa de interés por el ingreso de hoy. Esto es el valor futuro de la renta y me está diciendo lo máximo que puedo consumir en el futuro, dado mi ingreso y mi renta que yo tenga, ¿no? Si decido en este caso llevar toda mi renta de hoy al consumo de mañana. Pero también puedo que dividir todo esto por 1 más R y entonces lo que yo estoy haciendo es descontando mi consumo de hoy, mi consumo futuro. Quiere decir, estoy trayendo al presente mi consumo futuro y mi ingreso futuro. Estoy suponiendo que todo el ingreso futuro lo descuento. Esto es una tasa de descuento que me dice que cuánto vale mi ingreso futuro hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese ingreso futuro yo voy a tener que pagar una tasa de interés. ¿Y cuánto efectivamente voy a poder consumir hoy? Entonces, este es el ingreso actual de mi consumo futuro, de mi consumo y mi renta. ¿Cuánto ingreso como máximo dispongo hoy para destinar todo ese ingreso al consumo de la renta? Para graficar la restricción intertemporal, yo debo considerar dos puntos. ¿Qué pasa si no consumo hoy y si no consumo en el futuro y consumo todo en el presente? ¿Y qué pasa si consumo hoy y no consumo nada en el presente? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a querer ver yo en eso? ¿Sí? Voy a querer ver los cortes con las ejes. Voy a querer ver este punto de acá y este punto de acá. Si yo consumo todo hoy y si yo consumo todo en el futuro. Entonces, si mi consumo futuro es 0, yo voy a tener una capacidad máxima de consumo hoy. Entonces, esto es igual a 0, mi consumo hoy va a ser. Esta es la restricción presupuestaria que vimos acá. ¿Sí? Yo digo, esto es 0. Para poder saber cuál es mi capacidad máxima de consumir hoy. Si eso es 0,
voy a tener solo la parte esta de la restricción presupuestaria, ¿sí? Que si yo, esto que está acá va a ser mi consumo de hoy máximo, porque mañana no voy a consumir nada, todo voy a consumir hoy, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es despejar este consumo máximo de hoy de esta restricción presupuestaria. Lo que hago es llevar el ingreso para allá, dejar el consumo de un lado y después dividir por 1 menos R ambos términos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que mi consumo de hoy va a ser mi ingreso futuro sobre 1 menos R, descuento mi ingreso futuro, más M. ¿Sí? Esto es el valor actual de mi ingreso futuro. Esto es lo que yo, el ingreso que yo dispongo hoy, si trajera mi ingreso al presente. Teniendo en cuenta que ese ingreso lo voy a tener que devolver y lo voy a tener que devolver a una tasa de interés. Por lo tanto, va a ser menos mi nivel de ingreso. Si mi consumo de hoy fuera cero, todo lo voy a consumir mañana. Entonces, esto sería cero y yo acá tendría el consumo final, el consumo futuro máximo. Y esto sería cero, ¿sí? Hago lo mismo y acá tengo que mi consumo máximo va a ser mi ingreso futuro más 1 más R por MH, por mi ingreso de hoy, donde 1 más R por mi ingreso de hoy es el valor presente de mi ingreso futuro. Es cuánto vale hoy mi ingreso futuro. Teniendo en cuenta que si yo no consumo nada hoy y presto todo para mañana y presto todo, mañana voy a obtener mi nivel de ingreso que presté todo más la tasa de interés. Volvamos a la restricción presupuestaria, esta que nosotros teníamos acá, ¿sí? En donde yo voy a graficar la restricción presupuestaria como una función del costo del consumo futuro, es función del consumo de hoy, ¿sí? Para graficar en el eje de las Y el consumo futuro y en el eje de las X el consumo de hoy. Entonces, si yo veo así, lo que veo es que MF, mi ingreso futuro, más 1 sobre R, M hoy, es la ordenada al origen. Es donde va a cortar en el eje de la Y. Menos 1 más R por el consumo de hoy, que es, consumo de hoy es la variable y 1 más R es la pendiente. ¿Sí? Entonces, la restricción presupuestaria va a ser una curva, porque esto es una curva con pendiente negativa, ¿sí? Donde esto es mi ingreso presente hoy y esto es mi consumo futuro hoy. Mi consumo de hoy a valor futuro. Y esto es mi ingreso de hoy a valor futuro. Ese es mi consumo futuro, ¿sí? 1 más R, ¿qué es? La pendiente de la restricción presupuestaria. La pendiente de la restricción presupuestaria, ¿cómo se definía siempre? Por el cociente de precios. El cociente de precios entre el precio del bien que yo ponía en la CI, PH, en este caso, y el precio que yo ponía en las X, PF, el precio que yo ponía en las X, PH, y el precio que yo ponía en las Y, PF, porque me decía cuánto variaba, cuánto tenía, si yo aumentaba en una unidad mi valor, el consumo de la variable que yo tenía en el eje de las X, cuánto tenía que reducir lo que yo consumía en el eje de las Y. ¿Sí? Y eso va a estar dado por la restricción presupuestaria, por la pendiente de la restricción presupuestaria. Si yo aumento en una unidad el consumo de hoy, el consumo de mañana se va a reducir en 1 más R, que es la tasa de interés que yo obtendría por llevar ingreso mañana. ¿Sí? Y es el costo de oportunidad. ¿Por qué? Si yo consumo hoy, pido plata de mañana para hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de pedir plata de mañana para hoy?
la tasa de interés que yo tengo que pagar por pedir esa plata. Entonces, la tasa de interés que yo tengo que pagar por pedir esa plata es el costo que yo estoy asumiendo hoy por aumentar mi nivel de ingreso de hoy. Fíjense, acá tenemos lo que yo les mencionaba de la restricción presupuestaria, ¿no? Tenemos el consumo final en el eje de las Y y el consumo de hoy, el consumo futuro en el eje de las Y y el consumo de hoy en el eje de las X. Acá tengo el consumo máximo hoy, que habíamos visto que era el ingreso futuro traído a hoy, lo descuento por la tasa de interés, más el ingreso de hoy. Acá está la dotación inicial. Esto es lo que efectivamente recibo hoy y esto es lo que recibo mañana. Y acá que tengo el consumo máximo. Si yo no consumiera nada hoy, el consumo máximo de mañana va a ser el ingreso que yo voy a obtener en el mañana más cuánto valdría todo mi ingreso en el mañana. Y la pendiente es 1 más R. Si yo aumento en una unidad el consumo de hoy, ¿cuántas unidades pierdo de consumir mañana? Y bueno, pierdo de consumir mañana lo que yo podría obtener de la tasa de interés. 1 más R. ¿Sí? Ahora que conocemos la restricción presupuestaria, cuando estamos hablando de niveles de ingresos en distintos momentos del tiempo, vamos a ver las preferencias del consumidor. Lo que tenemos acá es, de nuevo, como yo voy a ver consumo hoy, consumo mañana, mis cestas de consumo van a estar dadas por el consumo de hoy, que grafico en el eje de las X, y por el consumo futuro, que grafico en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una curva de indiferencia que me da un nivel de utilidad U, que me dice cuáles son las diferentes combinaciones del consumo de hoy y el consumo de mañana, y me brindan la misma satisfacción. Consumir CH1, CF1 es igual en términos de utilidades que consumir CH2, CF2. Yo aumento el consumo de hoy y tengo que reducir el consumo de mañana para mantener mi mismo nivel de utilidad. Acá se están cumpliendo todas las mismas condiciones que las curvas de indiferencia de bienes que habíamos visto. Y esta tasa de intercambio es lo que llamamos la tasa marginal de preferencias intertemporal, que no es otra cosa que la pendiente de la curva de indiferencia intertemporal, que son estas curvas de indiferencias del consumidor. Como toda tasa marginal, lo que me mide que es el incremento en X dividido el incremento de Y. ¿Cuánto adicional tengo que cuánto tengo que dejar de consumir de mi consumo futuro para aumentar mi consumo de hoy? ¿Sí? Ahora, esta tasa marginal de sustitución puede obtener diferentes valores y va a ser clave para entender las preferencias del consumidor. Puede ser mayor a 1, lo que quiere decir que si es mayor a 1, o tender a que sea mayor a 1, digo que el incremento del consumo de mañana va a ser mayor al incremento del consumo de hoy. Quiere decir que yo voy a estar dispuesto a aumentar poco consumo de hoy para resignar mucho consumo de mañana. Si yo estoy dispuesto a resignar poco consumo de hoy para aumentar mucho consumo, si estoy dispuesto a resignar mucho consumo de mañana para aumentar, aunque sea un poquito, el consumo de hoy, quiere decir que este consumidor valora mucho más el presente y consumir hoy. Si la tasa marginal de preferencias intertemporal fuera negativa, quiere decir que el consumo futuro va a ser menor, fuera menor a 1, el consumo futuro va a ser menor al incremento del consumo de hoy. Quiere decir que yo voy a estar dispuesto a reducir muy poco consumo, el aumento del consumo futuro siempre va a ser menor a mi consumo de hoy. Si estoy dispuesto a aumentar
un poco, o sea, estoy dispuesto a aumentar poco de mi consumo futuro, no de hoy, de mi consumo futuro, para, para aumentar un poco el consumo de hoy, estoy dispuesto a resignar mucho consumo de mañana. Al revés, para aumentar mucho el consumo de hoy, estoy dispuesto a resignar poco consumo de mañana. Disfruta más el consumo de mañana. Digo bien, acá disfruta más el consumo de hoy porque está dispuesto a reducir mucho consumo de mañana para consumir un poquito hoy. Y acá está dispuesto a reducir mucho consumo de hoy para aumentar un poquito el consumo de mañana, entonces disfruta más el consumo de mañana. ¿Sí? Ahí está. Estaba leyendo mal. Pero por aumentar un poquito el consumo de hoy, sería así, para no confundir. Está dispuesto a reducir mucho consumo de hoy para aumentar un poco el consumo de mañana. Este consumidor disfruta más el consumo de mañana. Y después me puede dar igual a 1, en donde hablamos de preferencias intertemporales neutrales, en donde está dispuesto a resignar lo mismo del consumo de hoy que lo consumo de mañana. Entonces, veamos estos casos. Casos de preferencias intertemporales. En este caso, el de la izquierda, el consumidor está dispuesto a que tiene una cesta de consumo en donde, fíjense, en este punto de acá, tiene mucho consumo, tiene más consumo de futuro que consumo de hoy. Y fíjense, si él tuviera que aumentar en una unidad el consumo de hoy, estaría dispuesto a reducir poquito consumo de mañana, ¿sí? Esto me estaría dando una pendiente menor a 1, ¿sí? Sí, acá vemos que tiene mucha cantidad de consumo futuro, ¿sí? Entonces, esto que está acá es unas preferencias, es un consumidor que se lo llama paciente porque está dispuesto a consumir más en el futuro que en el presente. ¿Sí? Me va a dar menor a 1, porque el incremento del consumo futuro sobre el incremento del consumo de hoy va a ser menor a 1, porque esto es muy chiquitito. En cambio, este consumidor, fíjense, tiene un montón de consumo de X1 y menos de X2, de consumo final X2, ¿sí? O lo que es lo mismo, si está en una situación como esta, está dispuesto a resignar todo este consumo futuro por aumentar un poquito el consumo de hoy, ¿sí? Quiere decir que este consumidor prefiere más el consumo de hoy al consumo futuro. Esta tasa marginal de sustitución va a tender a ser mayor a 1. Y este consumidor es un poco más impaciente porque disfruta más el consumo de 1. En los consumidores pacientes, las curvas de indiferencia son más horizontales, porque prefieren cestas de consumos en donde haya una mayor cantidad de consumo futuro y una menor cantidad de consumo de hoy. Y en los que son consumidores impacientes que prefieren más el consumo de hoy al consumo futuro, las curvas de indiferencia son más verticales, porque van a estar dispuestos porque van a querer en sus canastas más consumo de hoy que de consumo futuro. Después, como todas las preferencias, vamos a tener preferencias neutrales, en donde están dispuestos a resignar la misma cantidad de consumo hoy que de consumo mañana, ¿sí? Y vamos a tener preferencias en donde ellos quieren consumir determinada cantidad de consumo hoy y de consumo mañana,
¿sí? Que va a darme el mínimo de los dos consumos para definir las preferencias. ¿Cómo se hace la elección? Nosotros teníamos la restricción presupuestaria, ¿no? Y suponemos acá un caso de un consumidor que tiene preferencias más tipos horizontales, quiere decir que le favorece más el consumo de mañana. Y tenemos la dotación inicial. ¿Sí? Que es lo que yo quisiera, lo que yo lo que yo recibo en cada uno de los dos periodos. Y la pendiente de la restricción presupuestaria. Si esta es la curva de indiferencia y si esta es la restricción presupuestaria intertemporal y esta es la curva de indiferencia intertemporal, en este caso, el punto de equilibrio se encontraría donde se hace tangente la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria y en un punto en donde la cesta de bienes está compuesta por una mayor cantidad de consumo futuro que de consumo de hoy. ¿Sí? Fíjense en que en los cortes, ¿yo qué tengo? Lo máximo que puedo consumir en el futuro, llevar mi renta de hoy al futuro, y en el de las X es lo máximo que puedo consumir de hoy, descontando mi ingreso futuro y sumando al que consumo de hoy. ¿Sí? Tengo mi ingreso de hoy, tengo mi ingreso de mañana, tengo la pendiente, 1 menos R, y el punto de equilibrio se da acá. Y esta curva de indiferencia es más horizontal. Si yo tuviera un prestatario, ¿sí? Alguien que prefiere más el consumo hoy, yo tendría curvas de indiferencias más verticales en relación a esta, y fíjense en que él va a estar dispuesto en el equilibrio a consumir una cantidad mayor que lo que le permite su ingreso. Acá estaba dispuesto a consumir una cantidad menor de lo que le permitía su ingreso. Entonces, esto es lo que va a pedir prestado, ¿sí? De nuevo, acá vamos a tener lo máximo que puede consumir hoy, lo máximo que puede consumir en el futuro, pero dada la restricción presupuestaria, que estamos asumiendo la misma restricción presupuestaria, con la misma tasa de interés y los mismos niveles de ingreso, si ustedes lo ven, todo esto es exactamente igual, el consumo de hoy, esta canasta está compuesta por un mayor consumo de hoy que sobrepasa mi ingreso de hoy y por un menor consumo de mañana que es menor a mi nivel de ingreso futuro, claro, porque yo no voy a poder consumir todo mi ingreso futuro porque voy a tener que devolver una parte de ese ingreso, ¿sí? Entonces, en la situación A, que veíamos hacia la izquierda, el consumidor en el momento T consume menos de su dotación inicial, por lo cual puede prestar la diferencia y consumir más en el futuro. Es un consumidor paciente. En la situación B, la que veíamos a la derecha, el consumidor en el momento T consume más que su dotación inicial. Por lo tanto, para poder consumir más, pide prestado. Y en el futuro va a tener que consumir menos, porque va a tener que devolver ese ingreso más la tasa de interés. Es un consumidor impaciente. La restricción presupuestaria es la misma para ambos, ¿sí? Por lo tanto, 1 más R es la tasa de interés, es la pendiente, va a ser igual para los dos. Por lo tanto, en ambos casos, la tasa marginal de preferencias intertemporal va a ser iguales. ¿Cómo pueden ser que las tasas marginales de preferencia sean iguales? Bueno, fíjense en que la tasa de intertemperencia temporal de acá, para este consumidor, va a ser igual, pero en términos relativos va a ser igual a esta. Pero él está en un punto de la curva de indiferencia más alta. Acá él está en un punto de la curva de indiferencia más baja. ¿Sí? Entonces, si bien la tasa marginal de sustitución es igual para los dos, hablamos de preferencias regulares y no nos olvidemos que al hablar de preferencias regulares, siempre la relación marginal de preferencias intertemporal, al igual que la relación marginal de sustitución, decrece a lo largo de la curva. ¿Sí? Entonces, como va decreciendo a lo largo de la curva, acá tiene una preferencia intertemporal en términos relativos más alta y acá tiene una tasa de preferencia intertemporal en términos relativos más baja. ¿Sí?
En los dos casos es lo mismo. Lo que pasa que sistemáticamente este consumidor tiene una tasa de preferencia intertemporal más alta que este consumidor que es más baja. ¿Por qué? Porque recuerden que él siempre iba a estar dispuesto a resignar una muy poca cantidad del consumo de X, del consumo futuro para aumentar el consumo iba a estar dispuesto a resignar mucha cantidad del consumo futuro para aumentar un poquito el consumo de hoy, ¿sí? Y acá pasaba al revés, él iba a estar dispuesto a resignar poco consumo de hoy, de futuro, para aumentar un poquito el consumo de mañana. Entonces, toda esta relación marginal de sustitución intertemporal va a ser más alta en términos relativos que esta. Por eso acá la tasa marginal de sustitución es igual a esta, pero acá es más alta que en esta. Pero esta función arroja valores más chicos para el consumidor. Bueno, yo acá no les puse A. Respecto al consumidor B, que tiene una menor pendiente. Por eso en el primer caso el punto de equilibrio está más arriba que en el segundo. Por más que los puntos sean iguales, el consumidor A, esa pendiente, bueno, es lo que le acabo de explicar, leanlo en cualquier cosa de ahí para no volverlos a marear. ¿Qué pasa si cambia el tipo de interés? Veamos qué pasa si cambia el tipo de interés. Yo voy a seguir manteniendo, esta es mi situación inicial, ¿sí? Que es R, y la verde es mi situación final, ¿no? Con una tasa de interés que baja. Si baja la tasa de interés, quiere decir que el costo de oportunidad, ¿qué pasa? Se reduce en términos absolutos. El valor futuro cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo un menor interés, ¿sí? Sobre el capital prestado. Y el valor presente aumenta, ¿sí? Porque debo devolver un menor nivel de interés en el futuro. Entonces voy a tener más poder de capacidad de compra hoy. Entonces, lo que yo hago es reducir mi consumo futuro mañana, porque la tasa de interés que yo voy a recibir es menor, y aumentar mi posibilidad de consumo de hoy, porque lo que yo voy a tener que devolver mañana va a ser menor, porque va a ser menor la tasa de interés. Entonces, la restricción presupuestaria va a rotar en torno a la dotación inicial, porque la dotación inicial no cambió. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Se reduce la tasa de interés. ¿Sí? Si se reduce la tasa de interés, el costo de oportunidad de consumir hoy se reduce. ¿Sí? Y aumenta el costo de oportunidad de consumir mañana. Entonces, si yo digo, si hoy consumir es más barato que mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a tender a consumir más hoy que mañana porque hoy es más barato. ¿Sí? Entonces, mi capacidad de consumo de hoy aumenta porque habíamos dicho que yo iba a poder tener un ingreso futuro traído a hoy mayor, porque si yo pedía todo mi ingreso futuro prestado, iba a tener que pagar una menor tasa de interés. Y mi consumo máximo de mañana se va a reducir, ¿sí? La negra es la inicial y la celeste la final. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo voy a tener menos interés y voy a tener menos ingreso mañana. Acá estoy en una situación de prestamista, ¿sí? Porque fíjense en que yo estoy consumiendo menos que mi dotación inicial. Entonces, la curva de restricción presupuestaria, ¿qué va a pasar? Va a rotar y se va a volver más horizontal, ¿sí? La pendiente va a caer, porque cae la tasa de interés. Al caer la pendiente, por las curvas de indiferencias, el consumidor va a alcanzar un equilibrio en una curva de indiferencia menor, que es la celeste, en donde este consumidor va a aumentar el consumo de X1 o del consumo del bien hoy, porque claramente le sale más barato consumir hoy, y va a reducir su consumo futuro, porque la verdad no le conviene, ¿sí? Porque es más caro. Pero ¿qué le pasa? Dijimos que esto lo iba a hacer porque el consumidor, el costo de oportunidad de hoy era más barato.
él alcanza una curva de indiferencia más baja, porque en realidad él está consumiendo más hoy de lo que le gustaría consumir. Él está aumentando su consumo de hoy y es algo que a él no le agrada. Entonces cae en la curva de indiferencia. En cambio, cuando es un prestamista, ¿qué va a pasar? Y él, la curva de indiferencia se va a volver igual, más horizontal, que va a ser la celeste, y él va a alcanzar una curva de indiferencia más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente, como él prefiere el consumo de hoy, al abaratársele el costo de oportunidad, va a aumentar su consumo de hoy. Fíjense lo que está dispuesto a reducir del consumo futuro para aumentar el consumo de hoy. Entonces, él va a alcanzar una curva de indiferencia más alta, con una canasta en donde tenga más consumo de hoy y menos consumo futuro. ¿Sí? Acá fíjense en que, bueno, él acá reduce mucho consumo futuro para aumentar un poquito el consumo de hoy. Sí, o bueno, habría que ver cuánto es esto, si es más o menos igual. ¿Sí? ¿Qué pasa si fuera la inversa? Acá hablamos de una pérdida de satisfacción y un aumento de satisfacción, que es lo que le explicaba recién. ¿Qué pasa si fuera la inversa? Si la tasa de interés aumenta. Si la tasa de interés aumenta, el costo de oportunidad de consumir hoy es es mayor, ¿sí? Y se reduce el costo de oportunidad de consumir mañana. Entonces, si la tasa de interés aumenta, mi pendiente se va a volver más vertical, ¿sí? 1 más R va a aumentar, que es la situación roja. Yo parto de una situación inicial celeste, la restricción presupuestaria va a rotar, dada la dotación inicial, y va a alcanzar una curva de indiferencia más alta. ¿Quién? El prestamista, aquel que prefiere el consumo futuro. ¿Qué va a pasar con el consumo de hoy? Y el consumo de hoy va a achicarse. ¿Por qué? Porque claramente si me cuesta más consumir hoy, si yo traigo mi ingreso a hoy, va a ser menor, ¿sí? Porque la tasa de interés que voy a tener que pagar en el futuro va a ser mayor. Entonces, este consumidor está dispuesto a reducir, fíjense, en muy poquito del consumo de hoy y lograr un mayor aumento del consumo de mañana, ¿sí? Entonces se va a mover de acá a acá y va a mejorar su nivel de satisfacción. ¿Qué le va a pasar a este consumidor? Que es un consumidor impaciente que prefiere el presente. Bueno, como este es un consumidor impaciente que prefiere el presente, la curva de indiferencia al volverse más vertical, como pasa en este caso, que es la roja, va a hacer que él alcance una situación final en donde la curva de indiferencia esté por debajo de la curva de indiferencia final, porque no le queda otra que reducir consumo de hoy y aumentar consumo futuro. ¿Sí? Entonces, en este punto va a tener una cesta de consumo con más consumo futuro y menos consumo inicial. Entonces va a estar en una situación peor, va a bajar su nivel de satisfacción. ¿Sí? Y para resumir un poco, esto que yo les decía, las diferencias entre un prestamista, que es el consumidor paciente, y un prestatario, que es el consumidor impaciente. En el caso de las curvas de indiferencias intertemporales, tienden a ser más horizontales, porque prefieren cestas de consumo donde haya un mayor peso del consumo de mañana. ¿Sí? Van a estar más cerquita del eje de las X, del eje de las Y, con menos consumo de hoy y más consumo de mañana. En cambio, el prestatario va a tener curvas de indiferencias verticales, ¿sí? Porque él va a preferir una mayor cantidad de consumo de hoy y menor peso del consumo futuro. La tasa marginal de preferencias intertemporal van a ser más bajas, ¿sí? Para el prestamista, ¿sí? Porque siempre va a estar dispuesto a reducir poco consumo de hoy para aumentar el consumo, reducir poco consumo futuro para aumentar el consumo de hoy, ¿sí? En cambio, las tasas de interés, la relación marginal
la relación marginal de preferencias intertemporal de un prestatario van a ser más altas, ¿sí? Porque él siempre va a estar dispuesto a reducir mucho consumo futuro por aumentar en una pequeña cantidad el consumo de hoy, ¿sí? Porque prefiere más el consumo de hoy. Si aumenta la tasa de interés, en cualquier caso lo que está pasando es aumentando el costo de oportunidad de consumir hoy, ¿sí? Entonces aumenta el valor futuro del ingreso y se reduce el actual. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una tendencia a reducir el consumo de hoy y aumentar el consumo de mañana. El problema es que va a alcanzar una mayor, en realidad no, o el problema o el beneficio, es que va a alcanzar un mayor nivel de satisfacción, ¿sí? Porque al aumentar la tasa de interés, él va a poder prestar más, obtener más ingreso en el futuro y consumir más en el futuro. En cambio, el prestatario tiende a reducir las cantidades del consumo de hoy, como le pasa al prestamista, va a aumentar un poco el consumo de mañana, pero va a reducir su satisfacción, ¿sí? Perdón, esto va acá abajo. Porque él va a tener que cambiar su composición de los bienes aumentando el consumo del ingreso futuro. Entonces, en este caso, acá abajo, en este caso, ¿qué pasa? Si la tasa de interés aumenta en gran medida, el consumidor impaciente se puede transformar en prestamista, que es lo que yo puse acá abajo, de nuevo. Si se reduce la tasa de interés, se reduce el costo de oportunidad de consumir hoy. Pasa siempre. Aumenta el valor actual y se reduce el valor futuro. En un caso como esto, va a haber una tendencia a aumentar el consumo de hoy y reducir el consumo de mañana, por lo cual el consumidor paciente va a reducir su satisfacción. Si la tasa de interés se reduce muchísimo, el consumidor paciente se puede volver prestatario, ¿sí? Acá va a haber una tendencia a aumentar el consumo de hoy y reducir el de mañana. Por lo tanto, va a aumentar su satisfacción y va a seguir consumiendo, va a seguir aumentando su tasa, su nivel de satisfacción. Esto lo tengo que borrar porque es lo que yo puse arriba. ¿Sí? Entonces, esta es una comparación muy general, más allá de que ustedes tienen que aprender, esto es un poco de cómo son las curvas de indiferencia en términos comparativos, esto es qué pasa con el equilibrio, pero más allá de esto, que es un pequeño cuadrito resumen, ustedes tienen que saber todo, cómo es la relación marginal de sustitución, las curvas de las restricciones presupuestarias, los cortes sobre las restricciones presupuestarias y demás, ¿sí? Entonces, todo esto es el capítulo 10, el último tema de teoría del consumidor, que es solo teórico, ¿sí? En donde ustedes van a tener que, de nuevo, saber bien qué representan las curvas, digamos, cuáles son las diferencias que hay con las restricciones presupuestarias, cuándo hablamos de consumo de hoy, cuándo hablamos de consumo mañana, cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de preferencias, qué pasa cuando un consumidor prefiere el consumo de hoy, qué pasa cuando un consumidor prefiere el consumo futuro, ¿sí? Esto está en el capítulo 10, va a haber espacio para consultas, miren el video, lean el capítulo 10, como siempre digo, lo que se va a tomar es lo que se habla en el video, lo que está en el PPT, con lo cual cuando lean el capítulo 10 van a hacer foco en eso. Y no en el resto de las cosas que no lo vamos a revisar. ¿Sí? Esto es lo básico, es bastante complejo el tema, por eso tomamos bien lo básico como para que ustedes puedan afianzar estos conceptos. Bueno, cualquier duda nos escriben y los tratamos de ayudar. ¿Sí? Chau, chicos.